Fue un hermoso tiempo, alabanza, adoración, de victoria en Cristo Jesús, donde nos gozamos y también el Señor se glorificó grandemente con almas que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo pues estoy de verdad muy gozoso. Y gozoso también, hermanos, de ver que, y creo firmemente de que estamos volviendo a las primeras obras. Cuando hablo de volver a las primeras obras, es recordar cómo hace muchos años compartía con varios pastores en una predicación, y era precisamente decirles eso: es necesario que volvamos a los principios de la primera iglesia. Y la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, busque por favor en su Biblia, si usted trajo, como decía el pastor Armando Lucy, los evangélicos o los cristianos saquen su Biblia. Sí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 adelante. El Señor le habla a la iglesia que estaba en Éfeso, la ciudad de Éfeso, y le dice, le habla diciendo de la siguiente forma: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te vieres arrepentido. Amén. La iglesia de estos últimos tiempos ha venido sufriendo cambios sistemáticos, se puede decir así, en sus estructuras, en su ámbito doctrinal, eclesial, en su ámbito emocional, en su ámbito religioso. En algunos lados para bendición, en otros para estancamiento, en unos para buscar el equivocado de la verdad, en otros dando como resultado un avivamiento pleno en el Espíritu Santo. Pero es necesario que en este último tiempo que estamos viendo, escuchar esa voz del Espíritu Santo como la iglesia del primer siglo la escuchaba, y no en nuestro simple raciocinio humano, aquel que cuestiona todo acerca de Dios, sino más bien siendo sensibles a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo, y permítame decirlo, quitando todo argumento racional, pero lleno de incredulidad, que más bien nos quita el darle la prioridad a Dios, que debe ser en nuestras vidas. Eso me hace pensar que muchos están como Israel cuando recién salía de Egipto. Eran el pueblo de Dios, pero habían estado tanto tiempo esclavizados que, a pesar de ver las maravillas del Señor, cómo Dios obraba con poder, con gran gloria, lamentablemente se dejaban influenciar rápidamente. Se dejaban influenciar por aquellos que no creían, se dejaban influenciar por aquellos que todavía tenían ese Egipto en sus corazones. Y hay muchos que están así. Y por esto que es necesario un proceso de limpieza, un proceso de volver a aprender en el Señor, de desintoxicación espiritual y de reconocimiento de nuestras faltas y de muchas veces de nuestra decadez espiritual, porque lamentablemente a veces accionamos por costumbre, accionamos en esa situación de costumbrismo que más bien a veces lo que hace es enfriar nuestros corazones. Entonces, volviendo al texto que leímos de Apocalipsis, el Señor le manda a hablar al pastor de la iglesia en Éfeso, una iglesia que en sus inicios estaba ferviente, estaba creciente, podemos hacerlo así, estaba en el fuego del Espíritu Santo, derramándose la presencia de Dios en todas las áreas, ganando almas para Cristo, creyendo en el Señor en grandes cosas, siendo una iglesia misionera ferviente en el primer amor. Entonces, sin embargo, había pasado algo. Y hoy quiero compartir con ustedes esta reflexión llamada Volvamos a las primeras obras. Volvamos a las primeras obras. Y para volver a las primeras obras, creo que tenemos que reconocer nuestra condición.
la condición actual. Y precisamente allí lo que acabamos de hablar, versículo 1 y versículo 3, vuelvo otra vez a leerlo, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, que no has soportado a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre y no has desfallecido. Y esto me hace ver muchas cosas buenas. ¿Cuáles eran las cosas buenas que veía el Señor en la iglesia en Éfeso? Los creyentes de la iglesia, los hermanos de la iglesia de Éfeso, no eran algo holgazanes, no eran flojos. Al contrario, eran activos en la obra del Señor, ejercían sus ministerios, se hacían las cosas como el Señor mandaba, se realizaban proyectos, planes, había buenas obras, trabajaban arduamente y pasaron por varias pruebas, vencieron las circunstancias y adversidades, eran celosos de la doctrina. Y cuando llegaban falsos maestros a querer desviar la verdad del Evangelio, no lo soportaban y les daban, o no les daban cabida, y como dice allí el texto, los hallaban mentirosos. Y el Señor nos recuerda y nos advierte que precisamente que en estos tiempos tenemos que tener ese cuidado, tenemos que tener ese discernimiento. En la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: pero así como hubo también falsos profetas en el pueblo, así también habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y de muchos, mire esto, lo que dice la palabra, muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se dura. Entonces, el mismo apóstol Pedro también le decía a la iglesia: tenemos que tener discernimiento, tenemos que estar atentos, porque en algún momento pueden venir personas que no son maestros de la palabra, son falsos maestros, y que pueden introducir, como dice, encubiertamente herejías destructoras. Y por eso que también el apóstol Pablo les dice a la iglesia de los Corintios, a los hermanos, y les dice a ellos: no se asocien, no se junten con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, o del tal, ni siquiera ustedes coman. Y eso es algo que nosotros tenemos como iglesia que estar pendiente. Ahora, vuelvo a los hermanos de la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis. En ese tiempo esos hermanos, a pesar de la persecución que habían tenido, no se fatigaron, no se dieron por vencidos. ¿Y cómo estamos nosotros? Si yo me comparara, o si nosotros nos comparáramos con los hermanos de la iglesia en Éfeso, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Cuál sería el nivel de comparación con ellos? ¿Estamos como cristianos activos en la obra del Señor, ejerciendo cada uno de nosotros los dones que el Espíritu Santo nos ha entregado para ejercitarlos en los diferentes ministerios de la iglesia? ¿O estamos de tal forma que nos tiene copados totalmente nuestras ocupaciones personales y les decimos al Señor: no tengo tiempo para ti? Estamos realizando los proyectos, los planes del Señor, haciendo las buenas obras sin demora, sin incredulidades, creyendo en la profesión del Señor. Estamos trabajando arduamente con fe, y cuando vienen las pruebas nos mantenemos como firmes y perseverantes. Sí, yo creo que también en medio de eso, ahí vamos, como dicen varias personas: ¿cómo está? Ahí vamos adelante. También creo que hemos sido perseverantes en la doctrina, pero también tenemos que tener en cuenta de que si nos vamos a un extremo, el ser extremadamente celoso de la doctrina puede hacerse que un corazón se seque, y que lamentablemente la sensibilidad a Dios, a la voz de su Espíritu Santo, se haga cada vez menor. ¿Por qué? Porque muchos han llegado a ese punto, se van al extremo. Unos se van al emocionalismo, lamentablemente otros se van al celo tan grande de la doctrina de la palabra, que se vuelven secos a la voz del Señor y de su Espíritu Santo.
¿Qué sucedió con la iglesia de Éfeso? Allí en el libro de Apocalipsis, que el Señor, después de alabarla, después de decirle tantas cosas bonitas, entonces le da un reproche. Y todo, al estudiar esta porción, este texto del libro de Apocalipsis, me hace a mí hacerme todas estas preguntas. ¿Qué está sucediendo con la iglesia de Jesús en este tiempo, hermanos y hermanas? ¿Por qué no se habla de la iglesia de Cristo como se hablaba de Pablo y de Silas? Cuando ellos llegaban a una ciudad, decían: estos que trastornan al mundo entero se encuentran en este lugar. Qué palabra tan tremenda es, aunque para ellos en ese tiempo era una palabra de condenación, una palabra de advertencia para los demás. Allí en el libro de Apocalipsis, el Señor se encuentran aquí. Después de decirle tantas cosas bonitas, el reino de los cielos era una declaración de victoria, una declaración de esta porción. ¿Qué pasa? Este texto del libro de Apocalipsis me hace así, ¿no? Así como ¿qué está sucediendo con la iglesia de Jesús en este tiempo, hermanos y hermanos? Yo creo que hoy, porque tengo tantas preguntas de hacerlas a ustedes para que nos analicemos a nosotros mismos. Ellos llegaban, hemos perdido una ciudad, decían: esto que algunos dirán en este momento, bueno, yo creo que estoy perseverando en ese primer amor. Ellos en ese tiempo era una palabra de condenación, una palabra de advertencia, y el Jesús que trataban al mundo se encuentran aquí en ese ministerio, pero en amor, el reino de los cielos era una declaración de una declaración. Siga viviendo en santidad, de la forma que usted siga siendo ejemplo a su familia, siga siendo a sus vecinos, siga siendo el primero cuando vaya a llevar la palabra, trabajar en la obra del Señor, tantas preguntas y hacer la oración para que nos analicemos a Él, para que la obra del Señor siga adelante y haga proyectos. Si está en persevera en ese momento, siga ganando almas para que yo creo que estoy perseverando en ese primer amor. Y busquen así, adelante, hermano, adelante, hermana. Siga felicítese y al Señor y le felicito. Siga adelante, siga creciendo ese ministerio en amor, siga los hermanos y hermanas, a favor de todo el lugar donde se formen, siga viviendo en santidad, en los sectores, de la forma que ese usted siga siendo ejemplo a su familia, a sus hijos, a sus vecinos, siga siendo el primero. Cuando vaya a llevar la palabra, Señor, siga dando alegría de corazón, siga regalando al Señor lo que es de Él, como dice la palabra, Señor, siga adelante en su proyecto. Si está en persevera en ese amor, siga ganando almas para Cristo continuamente, siga escuchando la voz de Dios y busquen la ánimo, siga ayudando al necesitado, siga ayudando a su hermano, a su hermana, siga exhortando al que habla mal de su hermano, siga poniéndose, busque y hermano la voz de en ese primer amor con familiares, siga adelante, sendilleros y familiares en los sectores, y trabajando por lo que ahora han tenido la dicha de rezar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Si ustedes están en ese primer amor, ánimo, les felicito, hermanos, persiste en la oración, sigan congregándonos, hermanas preciosas. Como dice la palabra, los viernes de oración, los fines de semana, en el día del Señor, y para volver a las primeras horas. También otra cosa que tengo que hacer es de intercesión, precisamente despertar. Ánimo, siga ayudando al necesitado, siga ayudando a su hermano, a su hermana, porque en una iglesia siga exhortando al que habla mal de su hermana, de su primer amor, y busque levantar una mano de menos. Si usted está en ese primer amor, bueno, hermano, si usted quiere, siga adelante, usted habla mal de qué, pastor. Debemos para que usted no se recuerde de su primer amor, para que se primer amor, su primer amor preguntar. Porque recordarlo significa primer amor pasado. Ustedes recuerdan lo que ya pasó, lo que nos dejan ahora, nos dicen. Muchos, lamentablemente, necesario hacen el recordar las primeras horas. Y para volver a las primeras horas del Apocalipsis, nuevamente voy a los textos, capítulo 2, precisamente, dispensado, dice a ese primer amor Jesús, pero tengo contra mí, ¿cómo se aleja? Una vez le preguntaba, ¿tu primer amor? A alguna iglesia, hermanos, ¿cuándo se recuerdan de su primer amor? Levantaron la mano bastante. Las primeras, digo, bueno, hermanos, si usted quiere, permítame, si no, usted, traemos aquí, y para que usted no se recuerde del primer amor, para que usted viva fieles al primer amor. Eso es lo que Jesús le habla a los creyentes, a la iglesia.
Usted recuerda lo que ya pasó, lo que y esa gran queja, a pesar de ser lo que hace recordar, a pesar de ser activos en la obra, a pesar de su trabajo, nuevamente voy al texto principal, capítulo 9, versículo 4 y 5, decía, abandonaste de una vez, pero tengo otra que has dejado que, pues, por la rutina, quizás pienso yo, de cada día, por tanto, donde has caído en la misma mecánica, siempre tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y normalmente, pues, si no hacemos por obediencia, lo hacemos por responsabilidad en su lugar. Pero si no buscamos de contigo del Señor, si no buscamos adelante, Jesús le habla a alimentar ese amor a Dios, ese propósito por el cual usted ha recibido a Cristo Jesús. Y esa gratifica, a pesar de ser acostumbrados en la doctrina, y terminará a pesar de ser activos en la obra, a pesar de su trabajo, secándose poco a poco, deshacía, y más bien estando viniendo a la iglesia abandonar, simplemente como aquel que, bueno, sí, por la rutina, que los domingos tengo que congregarme, soy cristiano, tengo que ir a la iglesia, misma mecánica, a la iglesia, tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que hacer el Señor, obedezco, y normalmente venimos y lo hacemos por obediencia, lo hacemos por responsabilidad. Muchos dirán, pero si no buscamos de nuevo del Señor, si no estoy buscando adelante caminante de ello, alguien que pasar ese obra de Dios, ese propósito por el cual usted ha recibido a Cristo Jesús, usted terminará, estamos poniendo en obra, estamos poniendo en práctica, y terminará, estamos honrando al Señor, pero sobre todo estamos mirando que ese primer amor, cada vez amándose poco a poco, hermano, hermana, y más bien que estamos viniendo a la iglesia. Simplemente como podemos afrontarnos, simplemente como aquel que, bueno, sí, sentarnos un momento, arrodillarnos en verdad, soy cristiano, debo ir para la iglesia, yo voy a comenzar a la iglesia, soy el Señor, alabo al Señor, obedezco estos asuntos, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Está seco? ¿O está aquí sensible a la voz de tu palabra? Estoy caminando a ella, y que espero ese día de congregarme, espero ese día de venir a compartir con mis hermanos, estamos oyendo a sentarnos, estamos poniendo ese día también, estamos servir, pero sobre todo estamos de servir para el trabajo con la niñez, el trabajo en la familia, etcétera, que confrontamos Dios te ha colocado. Sí, cuando digo confrontarnos es revisarnos, nada más, sentarnos un momento, arrodillarnos en el lugar donde usted viene para orar y comenzar a hablar con Dios y decirle al Señor que tengo que revisar mi corazón. Sigo con lo mío. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está seco? ¿O está allí sensible a la voz de tu palabra? Hermanos y hermanos, cada día espero ese día de congregarme, espero ese día de venir a compartir con mis hermanos, no sé si a aceptarme, sino ese día también de servirte, de orarte, de servir para el trabajo con la niñez, el trabajo con la familia, etc. Y por eso que Dios nos pide y nos enseña en su palabra que tenemos de contigo, renovar nuestra mente, renovar ese amor por el Señor. Tengo que congregarme. Cada día voy a congregarme hoy. Yo les preguntaba hace tiempo a algunos hermanos si su amor por el Señor fuera sido un jardín que usted tuviera, de todo. Analícese en estos breves 5 segundos, si quiere cierre los ojos, hermanos y hermanos, se encuentra ese jardín. Sea sincero con usted mismo. Muchos puede haber enfriado. Ese jardín está florecido. Muchos puede haber precioso. Y ese viene y va todos los días, no nos damos cuenta. O ese jardín, si no necesita cuando caemos en una situación, cuando caemos en una desobediencia, cuando caemos en esta actitud, está marchito. Y es por eso que Dios, si su amor y nos enseña en su palabra que tenemos ese contigo, renovar nuestra mente, renovar esa mano que tenemos, mi hermana, tenemos, cada día vamos en esto. Y yo les preguntaba, ¿sabe algo, algunos hermanos? Cuando analizo acerca de su amor por el Señor fuera como un jardín, 30 años atrás, analícese en estos días, 5 segundos, si quiere, antes de que el Señor me hablara, sea sincero con usted mismo. El Señor había felicitado, está florecido, está precioso, y usted viene y lo rega todos los días. Si usted busca que ese jardín, lo que necesita es de urgencia. Fue una agua y arena y todo eso está seco, que está ese mensaje a través de la amor a Dios fuera a la iglesia de cómo se encuentra ese momento. En Efesios 1, versículo 15 dice, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra y sabe algo en el Señor que cuando analizo acerca de la iglesia de Éfeso con todos los santos, no ceso 30 años atrás por ustedes
haciendo una historia en la palabra, antes de que el Señor me hablara de la iglesia de Éfeso, el punto de palabra que decía, ustedes tenían una gran fe en el Señor Jesús. Y tenían una fe en Efesios, capítulo de los hermanos. Ahora entonces, 30 fue una carta que el apóstol Pablo 30 años antes de que el Señor enviara ese mensaje a través de la apóstol de eso a la iglesia de Efesios, va a suceder eso puesto. En Efesios 1, versículo 15 dice, por lo cual también yo, habiendo oído de la obra de Dios, en el Señor Jesús, y a el Dios de la obra, con todos los años cuando comenzamos a perder el primer amor. No es que dejemos de darle importancia a la obra del Señor, pero la primera importancia debe dársele a ese Dios todopoderoso. Ahí, que decía, ustedes tenían una gran trabajando arduamente y tenían una del Señor, pero se olvidan de su relación con Dios, se olvidan de alimentarse diariamente con el Señor, de su palabra. Muchos predicadores ya he visto que simplemente incluso toman la palabra de Dios es para dar un mensaje a la iglesia, para dar qué mensaje voy a dar, voy a sacar esto y aquello, y listo y lo doy, pero no viven ese mensaje. Y algo que he aprendido cada día más, hermanos, es que para poder pararme en un lugar y dar un mensaje, primero tengo que vivirlo yo. Primero tengo que aplicarlo a mi vida y comenzar yo a buscar en el Señor. Señor, estoy siendo digno delante de ti para yo poder mostrar este mensaje. Y es lo que tenemos que comenzar a hacer cada uno de nosotros. ¿Sabe cuándo se pierde el primer amor? Cuando cobra más importancia en la iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Sí, porque caemos en una religiosidad cuando el que tiene el primer lugar es el Señor Jesús. ¿Saben? Los hermanos de la iglesia de Éfeso en ese tiempo, ellos buscaban guardar más la doctrina, pero olvidaban escuchar la voz del Espíritu Santo. Y hoy en día, lamentablemente, para muchos cobra más importancia el mundo mismo que el Dios que le da todo en el mundo. Para muchos es más importante las cosas de afuera que aquel que les ha dado todas las cosas. Mi hermano, mi hermana, el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor del pasado, sino mantener el mismo amor ardiente por Cristo Jesús. Lo que importa es tu presente. El pasado ya pasó. El pasado ya pasó. El presente es lo que importa. ¿Por qué? Porque el futuro, ¿qué puedes hacer hoy para mañana? No sabes. No te afanes por el día de mañana. A cada día viene su propio afán. Lo que importa es tu presente. Es tu amor por Cristo hoy. Porque mañana no sabemos. Y si el Señor viene y nos llama y nos dice, ya se acabó tu tiempo, ya mañana no vas a estar más en esta tierra, mañana sí voy a comenzar con mi primer amor. Y estamos como ese cartel que dice en las bodegas y dice, mañana, hoy no fío, mañana sí. Sí, y usted llega mañana, y bueno, hoy mañana para allá, pero el mismo cartel viene y sigue diciendo, hoy no fío, mañana sí. Entonces, estamos en ese ciclo. No, yo mañana comienzo. O como aquel que quiere decir, no, yo voy a comenzar a hacer ejercicio mañana. Y se levanta, pero, no, mañana. Y de mañana en mañana se le pasa el año y no hace nada. Y es así también para nosotros, mi hermano, mi hermana. Es lamentable, pero eso es lo que está sucediendo en muchos cada día. El amor de Cristo debe renovarse todos los días en nuestras vidas. El Salmo 95, versículo 7 y versículo 8 dice lo siguiente: porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, cuando Israel, el pueblo de Dios, endureció su corazón al Señor. Mi hermano, mi hermana, te digo que cuando un cristiano enfría su amor por Cristo, se vuelve como muerto. Amén. Y ese amén es, ay Dios mío. ¿Sabe? Hay consecuencias de perder el amor.
Hay consecuencias de perder ese primer amor. Y la iglesia de Éfeso, pues lo dice. Ellos venían y estaban, vuelvo a repetirlo, muy celosos y estaban muy atentos. Y eso está bien, eso es verdad. Pero ellos habían llegado a un extremo, a una hipercrítica, a un espíritu constante de incredulidad, de censura y por consecuencia de enfriamiento del amor, tanto a Dios como al prójimo. Estaban allí y no escuchaban esa voz del Señor. En 1 de Juan 4:20 nos habla acerca de ese amor. ¿Qué nos dice? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿es qué? Es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto a mí me impacta. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien ve, ¿cómo puede entonces amar a Dios a quien no ha visto? Y por eso te dice, es mentiroso. Recuerda, mi hermano y mi hermana, que Satanás anda siempre buscando el lado débil de cada cristiano, de usted. ¿Para qué? Para atacarlo por allí. Y si logra destruir su comunión, si logra destruir no solamente su comunión con el Señor, sino con su comunión con sus hermanos, por supuesto que va a afectar a todo el cuerpo, va a afectar a la iglesia de Cristo. Y la iglesia comenzará un periodo de debilitamiento, de decaimiento, un periodo de tibieza, de enfriamiento espiritual hasta secarse. Y es por eso que sigue el reproche del Señor. El Señor viene y le dice, yo creo que como una amonestación amorosa. Y en el versículo 5 le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y le está diciendo a la iglesia de Éfeso, reflexiona, obsérvate cómo estás espiritualmente, cómo está tu corazón, cómo está tu vida, cuando otros no pueden ver, sino el Señor puede verte. Porque nosotros podemos presentar un rostro delante de todo el mundo. Nosotros podemos presentar una vida ejemplar. Nosotros podemos presentar frente a las personas un buen comportamiento. Podemos presentar una buena situación. Pero ¿cómo estamos en nuestros hogares? ¿Cómo estamos cuando nos encontramos solos? Cuando están las tentaciones en tu vida. Yo les contaba acerca de que a veces la puerta de la iglesia tiene un switch de transformación. Sí, no sé si se recuerdan de ese, no voy a decir chiste, sino de esa anécdota. Estaba una familia que se despertaron tarde y la esposa viene y le dice, párate rápido, que vamos a llegar tarde al culto, párate, se pararon con los niños y bueno, pelearon allí, pero rápido al desayuno y les montaron a los muchachos a la carrera, al auto, al carro, y la mujer venía y se estaba arreglando y echó un frenazo y se echó un rayón en la cara y bueno, peleando allí, pero ¿por qué frenas? Dale y cuando vienen aquí se bajaron y atravesaron la puerta, mi amor, pasa por aquí. Sí, cariño, mi amor, mis hijos, sí, para acá, y transformaron por completo. Y allí, ay, hermanita, mi rey, ¿cómo estás? Habiendo peleado hace ratito. Muchas veces, hermanos, podemos mostrar una cara, pero ¿cómo es la realidad? Lo que importa es la realidad de nosotros con el Señor. Y primero, nuestra vida con Cristo Jesús. Y ese amor a Dios debe comenzar desde adentro. Ese cambio en nuestra vida tiene que iniciar. Porque como les decía esta mañana, mi hermano, mi hermana, va a llegar el momento en que la trompeta va a sonar. Va a llegar el momento en que la trompeta del Señor va a sonar. Y dice la Biblia en Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, porque habremos quedado, nos reuniremos con el Señor en las nubes. Y muchos estarán en un lugar, uno estará aquí y de repente en un abrir y cerrar de ojos desaparecerá el otro, quedarán las ropas. Los niños pequeños desaparecerán y quedarán las ropas. Habrá iglesias alabando a Dios, cantando al Señor o predicando, como en este momento de repente hace eso todo. Sonó la trompeta, en la próxima va a soltar una trompeta de verdad para ver que apago las luces de golpe.
Sí, una vez hicimos eso aquí, una representación de teatro. De repente se apagaron las luces en una trompeta y cuando se encendieron las luces había unos hermanitos que estaban bien súper hablaba aquí tocando. No, se asustaron. Sí, hermanos, se asustaron. ¿Por qué se van a asustar? ¿Por qué? Y va a ser doloroso. Decía esta mañana que muchos estando en la iglesia quedarán las ropas, pero otros se quedarán cortos de ropa. ¿Por qué? Porque no han tenido una relación verdadera con Dios. Porque simplemente han estado en la iglesia por costumbre. O porque fueron formados en la iglesia, porque crecieron dentro del ambiente eclesial. Pero Cristo ha estado y está en sus corazones. El Señor viene, hermanos. Y necesitamos restablecer, buscar, cada día afirmar o tener ese primer amor en nuestras vidas. ¿Cuáles son los elementos del primer amor, mi hermano? Según de los Corintios capítulo 11 dice, porque les celo, versículo 2 y versículo 3 decía Pablo, porque les celo con celo de Dios, porque les he desposado a un esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Mas temo que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Y me llama la atención esta última parte. Así sean corrompidas sus mentes de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Mantenernos en el primer amor no tiene una fórmula de física o de química de quinto año. Cuando yo recordaba, esa es la materia más fuerte de mi vida, química de quinto año, cuando incluso hoy tengo hasta pesadillas de eso, cuando decía alcanos, alquenos, aldehídos, y había fórmulas kilométricas. Y para aprenderme eso, que yo tenía que buscar ayuda. Hermanos, de verdad, eso para mí fue traumático. Sí, yo vi a una persona que eso le encantaba, pero mío, eso es horrible. Y estar en el primer amor no es ese tipo de fórmulas. La simplicidad que es en Cristo Jesús, sencillez y pureza, el amar al Señor porque Él ya me ha amado primero. La iglesia de Éfeso, hermanos, tuvo trabajo, tuvo obras y tuvo paciencia. Pero cuando yo comparo con otra iglesia que el apóstol Pablo, voy a decirlo aquí rapidito, comparaba, y eso es para que usted lea las dos cartas de los tesalonicenses. La iglesia de Tesalónica tuvo obras de fe, tuvo trabajo de amor y tuvo constancia en la esperanza. No solamente tuvo obras, sino ni trabajo, sino, repito, tuvo obra de fe, tuvo trabajo de amor y constancia en la esperanza. Y hermano, mi hermana, eso tiene que ayudarnos a nosotros. Si vamos a accionar, sea con amor. Si vamos a trabajar, sea con amor. Y debemos permanecer constantes en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa esperanza? Que Él viene por su iglesia. El Señor les dijo a sus discípulos, me voy aquí a prepararles moradas para ustedes. Y luego vendré a ustedes para llevarlos conmigo. Ahí está esa esperanza para nosotros. Ahí está esa fe para nosotros. Pero esa esperanza no puede menguar. Esa esperanza no puede decaer. Y en medio de todo tenemos que alimentar nuestra esperanza de la esperanza. Para volver a las primeras obras, iglesia, tenemos que agudizar nuestros sentidos a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla, hermanos, se lo vuelvo a decir y se lo voy a seguir diciendo una y otra vez. El Espíritu Santo habla a través de su palabra, pero puede hablar a tu vida. Puede hablar en la oración, puede hablarte a ti plenamente, pero tenemos que aprender a agudizar nuestros oídos espirituales. Tenemos que aprender a tener esos ojos espirituales. Y nuestro raciocinio tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por el Espíritu de Dios. Pero primero entonces tenemos que conocerlo. Y escuche esto, se lo vuelvo a decir también. Muchos podemos conocer acerca del Espíritu Santo.
Podemos decir, sí, yo sé que el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad. Sí, yo sé que el Espíritu Santo está aquí para enseñarme, mostrarme todas las cosas, para guiarme, sí. Pero nos estamos dejando guiar. Le estamos conociendo a Él. Le estamos escuchando. Le estamos obedeciendo. Ese es una acción de todos los días, hermanos. Eso es una batalla de todos los días. Así como la santidad es progresiva. Cuando usted recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted fue llamado santo. Usted ha recibido la santidad del Señor. ¿Dice amén o no? Sí. Y para que viene con que el santo tal, el santo esto, usted puede decir, para santo yo. Sí, porque usted es llamado santo por el Señor. Y no me vea con esa cara de incredulidad, búsqueme la Biblia entonces. Y convénzase. Y del Señor. Usted es santo, llamado por Cristo Jesús. En el Señor. Pero para llegar a ese nivel de santidad plena, nosotros tenemos que cada día perseverar en el Señor. Porque estamos ahora en una santidad progresiva hasta llegar a la santificación final, que será cuando seamos entonces plenamente llevados de la tierra y transformados en cuerpos glorificados sin pecado. Amén. ¿Cuántos esperan ese día? Versículo 5 de Apocalipsis dice: por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermanos, y termino aquí con esto. Esta es una reflexión para nuestras vidas. Recuerda entonces, ¿cómo estás? Obsérvate cómo está tu vida. Observa cómo está tu corazón. ¿Estás como la iglesia de Éfeso? Sí, estoy trabajando, estoy esforzándote, pero ¿cómo está mi primer amor? Si no estás bien en ese primer amor, entonces arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque dice el Señor esta advertencia, y es la más fuerte de todas: pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí no está diciendo que vas a perder la salvación. Aquí está diciendo de que si tú eres una luz que ha sido colocada por el Señor en un lugar para dar ese brillo, y no quieres, y no has querido cumplir con lo que el Señor te manda de ti, con lo que el Señor te ha dado, entonces llegará un momento donde el Señor te quitará de ese lugar y vendrá y pondrá otro que sí va a cumplir con amor lo que el Señor le ha comentado. Y eso es lo más fuerte para nosotros, hermanos. Que lo que Dios te haya entregado, entonces por no querer servir al Señor con amor, el Señor venga entonces y diga: no, ya llegó el tiempo contigo, quítate de aquí y voy a poner a otra persona. La Biblia en Corintios nos habla de que va a llegar el momento en que todo va a ser probado. Por el fuego seremos probados. Y si usted edificó oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, todo será pasado por el fuego. Si usted edificó oro, plata y piedras preciosas, el fuego la probará, pero eso entonces fructificará y recibirá recompensa. Pero si usted ha sembrado entonces madera, heno y hojas, ese fuego entonces lo va a probar y será quemado y usted sufrirá pérdida. Y dice la Biblia en 1 Corintios 3: sin embargo, usted será salvo así como por fuego. Es decir, no tendrá esos galardones, no tendrá esos premios que tiene el Señor para su iglesia. ¿Usted está seguro, mi hermano, mi hermana, que cuando Cristo venga se va con Él? ¿Usted está seguro, mi hermano, mi hermana, que cuando Cristo venga estaremos con Él en las nubes y estaremos en la ciudad celestial? ¿Cuántas coronas tendrá usted? Es ahí el detalle. Y no me diga: no sé, pastor. No, sí puede saber. Y sí puede usted contar cuántas coronas usted puede tener. La Biblia habla de 5 coronas diferentes.
Una de ellas es por haber recibido la salvación y la vida eterna. La otra para los pastores, la otra para los que evangelizan, la otra para los que soportan las tentaciones y la otra es para los que anhelan la venida del Señor. ¿Cuántas coronas tiene usted entonces? ¿Cuántas coronas querrá tener usted? Y no para decir solamente, bueno, Señor, aunque sea una coronita, no sea como yo en química de 5º año, que pasé pero arranca. Y dije, no, eso es victoria para mí. No. Porque tenemos esta vida para poder tener esos galardones. Y esos premios, esas coronas, hermanos, no sean para vanidad de nosotros, sino para arrojarlos delante del Señor en actitud de alabanza y adoración. Esforcémonos, iglesia. Y usted, mi hermano, mi hermana, si estamos desalentados, decaídos, desanimados, volvamos a las primeras horas. Levantemos ese corazón en el Señor y busquemos cada día fortalecer nuestro primer amor. El último versículo de Apocalipsis allí dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, usted de pie allí conmigo, si puede colocarse de pie. Y en este momento vamos a hablar con el Señor. Vamos a decirle, Señor, usted allí en su corazón, hable con el Señor, y aquí estoy, Señor. Aquí estoy yo, quiero autoexaminarme contigo. Espíritu Santo, en este momento, Señor, venimos delante de ti, de tu presencia. Y nos autoexaminamos. Y lo primero que vemos es que somos débiles y que fallamos. Y que caemos muchas veces en debilidades, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios. Porque sabemos que tu palabra a mí me recuerda que el que cubre su pecado no va a prosperar. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza